Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. En la recta final de la campaña electoral de la segunda vuelta empiezan a surgir una cantidad de sorpresas, que no fueron tantas sorpresas porque ya se sabía lo que iba a venir. Todo esto es posible en un Ecuador que ha destruido su sistema judicial. Por eso agradecemos mucho la presencia de Gustavo Yalc, que ha estado en varios puntos desde la academia, desde el sector privado, desde la función pública, pero también desde la proposición de alternativas en torno justamente a ese sistema judicial para conversar sobre este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gustavo. No, Pedro, mucho gusto estar en tu programa y para un tema tan trascendente para la democracia en nuestro país. Es gravísimo el deterioro institucional, el vaciamiento de contenidos, el proceso de deslegitimación masivo, acelerado que se está generando con la desilusión, el desencanto de la sociedad ecuatoriana ante este verdadero circo, ¿no? Es decir, aparece un testigo que nunca antes estaba, después de que matan a 7 de los otros, ¿no es cierto? Y que aparece confesando cosas inconfesables del gobierno de Correa que se acabó hace 7 a 8 años del asesinato de Villavicencio. Se amenazan y se destituyen autoridades del sistema judicial y están en una carrera a ver cuál destituye primero al otro. Jueces que reinciden cometiendo una cantidad de barbaridades para favorecer a los narcos, para favorecer a los corruptos. Una fiscal general con evidencias clarísimas de plagio. El deterioro por todos lados de la institucionalidad, del debido proceso. Es decir, estamos en una situación que a Kafka le deja corto pues, con el proceso. O sea, esa situación, esa descripción del ciudadano indefenso frente al monstruo, monstruo arbitrario, sin sentido, al que no queda otra, ¿no es cierto?, asfixiante del sistema judicial. En el caso del Ecuador sería hasta aburrido si no fuera trágico. ¿Cómo llegamos acá? Pedro, el resumen que acabas de hacer tú es la descripción gráfica de una situación de absoluta descomposición de las instituciones del país. La vida pública, la vida institucional en nuestro país se ha convertido en una verdadera tragedia y que la sufren principalmente los ciudadanos todos los días. Esto se cuenta en muertos y se mira en sangre. Se ha destruido la seguridad ciudadana, que es la vía para el ejercicio de otros derechos, es decir, la seguridad es fundamental en un Estado, la justicia es fundamental en un Estado. En sí mismos son un derecho, pero son un derecho además vía para la realización de los demás derechos. Entonces realmente es trágico el momento en el que nos encontramos. Pero esta situación crítica que acabas de resumir, como toda crisis, tiene causas y tiene responsables. No es por generación espontánea. Aquí ha habido toda una destrucción institucional inicialmente provocada por una visión de destruir a los adversarios políticos, convertirlos en enemigos y quitarlos y sacarlos del escenario político. En lugar de en el juego democrático que gane una tendencia u otra, seducir a los ciudadanos para que apoyen una postura política, en lugar de hacer eso, destruyen, buscan eliminar del escenario político, sacar del escenario político a una tendencia política que es la más fuerte en el país, la revolución ciudadana. Entonces, la inicial causa de toda esta destrucción es esa visión política de las élites políticas, económicas, mediáticas de este país, que lo que buscan es sacar del juego político una tendencia política, es atentar contra la democracia en sí mismo. Esa es la razón por la cual se puso en marcha toda esa dinámica del trujillato, Pedro, y en esto es importante subrayarlo. Es conocido en la opinión pública del Ecuador lo que significó el trujillato, cómo se dio, cómo el presidente Moreno, él solito manda 7 ternas para la constitución de un Consejo de Participación Ciudadana que, recordemos, tiene la potestad de designar a las principales autoridades de control del país, al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, entonces a las superintendencias. Entonces buscaba tomar esas instituciones con el objetivo político de perseguir a una tendencia política. Esto en sí mismo ya es un atentado a la democracia, pero no solamente entre comillas, porque es demasiado grave, sino que se destruyen las instituciones, se debilita el Estado en sí mismo, y entonces esto es caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia. Solo hago una acotación chiquita. El que teoriza sobre estos mecanismos y además los legitima
fue el jurista más importante teórico del nacionalsocialismo en Alemania, Carl Schmitt, ¿no? Es decir, el definir un enemigo, ¿no es cierto?, declararlo fuera del Estado de Derecho por principio, ¿no es cierto?, y después de encontrar los mecanismos para viabilizar, como decía Paula Roma, lo pertinente, lo procedente, ¿no es cierto?, no lo legal, para eliminar física o civilmente, ¿no es cierto?, a aquellas personas que no convienen. Claro, es como el traslado de la visión guerrerista de la guerra hacia el escenario aparentemente jurídico. Y digo aparentemente porque no es jurídico, es justamente antijurídico, porque es el atropello del debido proceso, de todas las garantías básicas que han significado avances históricos en la humanidad, que se vuelven cero porque tienes el único objetivo de eliminar a quien has convertido en tu enemigo político, no tu adversario político, y que lo quieres sacar de la escena. Pero insisto, aquí el gran perjudicado es el pueblo en general, son sus instituciones, y que han hecho que nuestro país hoy día realmente no tenga instituciones. Estamos casi frente a un Estado fallido. Y ahí la justicia se convierte en un brazo ejecutor de esa persecución política y se arrasa con todas las instituciones. Ese es el gran problema que tenemos en este momento, Pedro. El origen es el trujillato, que arrasa con las instituciones, que pone autoridades a dedo en un principio, que no tiene ni siquiera la competencia para hacerlo, y luego que hace concursos aparentes para poner personas sin las calificaciones Ahora, vos mencionas a adecuadas. Julio César Trujillo, vos lo conociste seguramente como alumno de él en la Católica, ¿no? Tenía Sí, una sí, claro. trayectoria, a pesar de haber sido dirigente del Partido Conservador durante buena parte de su vida política y luego de la democracia cristiana, él tenía una posición que estaba supuestamente cercana a posiciones progresistas, ¿no? ¿Cómo es que llega al final de su vida a cometer tantos atropellos? O eso, así mismo era Trujillo, yo no lo conocí personalmente. Bueno, como profesor algunos lo ponderan, mi opinión personal es que no estaba ni siquiera en el promedio de buenos profesores, es mi opinión personal, lo digo, realmente siempre lo pensé, pero si como profesor era mediocre, como político realmente fue nefasto. Y lo que hizo a final de su vida fue realmente condenar al Ecuador por décadas, ojalá que esto pueda reenrumbarse en un deterioro institucional terrible, simplemente dando rienda suelta o convertido en un títere de otros poderes fáticos. Ahora, no solo es Trujillo, ¿no? Que no solamente, hay que olvidar que ahí tuvo unos quienes le secundaron y fueron parte de ese consejo transitorio que le ha hecho un daño enorme al país. Ahí hay un doctor Por ahí Dávila decían que y otros más, inclusive ¿no? alguien que estaba en el otro extremo de la democracia cristiana y que al contrario tenía fama de buen profesor, Alberto Reyes, era la eminencia gris de todas esas maquinaciones jurídicas, entre comillas. Bueno, ahí sí debo decirle que Alberto Rey por lo menos era un profesor bastante ilustrado y conocedor del derecho. Luego ya sus posiciones políticas, evidentemente fue uno de los principales asesores de Yamil Mawad. Pero básicamente se manejaba en los ámbitos jurídicos. Pero debo rescatar y decirlo objetivamente como profesor, nada que ver con Trujillo, ¿no? Trujillo era un mediocre, Alberto Rey era un tipo muy conocedor del derecho, más allá de otras posiciones políticas. Pero entonces Pero la resulta ser democracia, que aquellos que aparecían públicamente durante décadas peleados dentro de la democracia cristiana, volvieron a unirse, ¿no? Entonces Dios los cría y ellos se juntan. volvieron a unirse, pero para hacer las mismas destrucciones que hicieron en el gobierno de Hurtado, en el gobierno de Maguad, luego en el gobierno de Moreno y ahora en el gobierno de Lazo. O sea, Bueno, realmente cuéntanos esa, cuáles fueron los mecanismos que utilizaron para destruir la institucionalidad de una manera tan eficaz. eso es muy importante, voy a ser muy puntual para no caer en tecnicismos. Pero primero, se hace una consulta popular que no pasa por los filtros democráticos, no pasa por el dictamen de la Corte Constitucional, que sin duda si lo hubiera hecho no hubiesen pasado las preguntas que pasaron. Una pregunta, la que nos lleva a este escenario fundamental, es el tema de que el presidente de la República, Moreno, pueda enviar 7 ternas para conformar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, se hace una consulta en ¿Cómo la era Corte antes? Constitucional. ¿Cómo era antes de la consulta? ¿Cuál era el mecanismo? El mecanismo En es lugar que de las siete ternas. tienes 7 ternas que provienen de todos los poderes del Estado, incluso de la sociedad civil, para que se lleve a cabo un proceso, incluso con impugnación ciudadana,
de concurso para conformar el Consejo de Participación Entonces Ciudadana y ya la Control Social. responsabilidad viene desde los que auparon a Moreno en esa consulta mala vida, ¿no? Claro, y todos los que apoyaron el 7 veces sí, donde había 3 o 4 preguntas relacionadas con el tema de seguridad ciudadana, pero que solamente fueron una trampa y que nunca significaron ninguna mejora de la seguridad ciudadana, al contrario. Pero esas fueron las trampas y luego lo que se buscaba era darle al gobierno de Moreno todo el control de todas las instituciones del Estado con el objetivo de llevar a cabo una persecución. Esto deterioró las instituciones. ¿Qué pasó a nivel de la justicia? Se elimina al Consejo de la Judicatura a través de una evaluación absolutamente arbitraria y sin la competencia para hacerlo. Se nombra a dedo un Consejo A ver, pero de la esto vale la pena Judicatura. subrayar, disculpa que te interrumpa, porque no tenía la competencia para hacerlo, porque en No, la atribución dada por la consulta eso no estaba presente, ¿verdad? no estaba presente por una razón. Mira, primero no podían evaluar ni a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no es nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, entonces no entraba dentro de la pregunta, pero igualmente eliminaron a la Corte Constitucional y la destituyeron. Y al Consejo de la Judicatura, que yo tuve el honor de ser parte de ese Consejo de la Judicatura, de gente decente, no tenían la competencia para hacerlo, porque la pregunta que se aprobó en la consulta decía que ese consejo transitorio podía evaluar y eventualmente reducir los periodos de las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado, porque había un Consejo de Participación Ciudadana que se cesaba con la consulta. Y las autoridades nombradas por ese consejo cesado podían ser evaluadas y eventualmente reducir su periodo. Nosotros fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana anterior al cesado. Mm. Entonces ahí te vas en contra de un aspecto absolutamente literal y de competencia espacial y temporal que la consulta no le daba ese poder al Trujillato. Y sin embargo se dieron esa competencia. ¿Y por Todo qué esto no se está hubo los ventilando. anticuerpos? ¿Por qué no hubo el mecanismo institucional a cual apelar al principio, digamos, de este proceso de destrucción institucional, cuando todavía estaban vigentes algunos mecanismos amparados en la Constitución de Montecristi que hubieran podido frenar esa situación? ¿Qué pasó en esa coyuntura? No, no, esto fue una arbitrariedad absoluta. Recuerda que además no se podían ni siquiera presentar acciones de protección, porque inmediatamente se generaba con el Consejo de Participación, con el Consejo de la Judicatura transitorio, que lo nombraron a dedo justo después de las destituciones, se amedrentaba a los jueces y se les amenazaba con destituciones y daban paso a cualquier acción de protección. Y las que se presentaron fueron todas desechadas. Entonces, Mm. realmente fue un aparataje que se tomaron por asalto todas las instituciones del Estado, la Contraloría, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, y empezó un gran deterioro institucional, ¿no? Recuerda que ese consejo del señor Merlo y Rigail y otros se peleaban entre ellos y salieron a la luz una serie de audios donde se disputaban juicios millonarios entre unos y otros. Hay audios en los que hay una Juicios pelea privados, dices tú, que juicios defendían unos y privados. otros. Entonces estaban Exacto. repartiéndose las canonjías y los favores. Esos audios salieron a la luz, pero para los grandes medios de comunicación no pasó absolutamente nada. Estaba Rigail peleando con el señor Albán, Juan Carlos Albán, me parece que se llama, pelearon entre ellos, en fin, y salieron esos audios. No pasaba nada. ¿Qué pasó luego? Para ir ahí en la línea del tema judicial. Luego de eso nombraron un consejo de la judicatura donde estaba la cuñada de Moreno presidiéndolo, con otros miembros del consejo ya definitivo y que procedieron a hacer una cosa bárbara que yo denuncié ante el Trujillato cuando nos hacían la evaluación y dije, aquí van a generar una nueva pichicorte, porque la historia de la función judicial hasta el 2007 fue eso, ¿no? Pichicorte, rodear tanques, con tanques de guerra la Corte Nacional para que no se instale la nueva Corte, en fin, todo esta búsqueda de controlar la justicia, que luego hay un gran paréntesis y en el momento podemos hablar de eso, Pedro, de qué pasó entre el 2007 y el 2017. Y yo denuncié en el Consejo de Participación Ciudadana ante Trujillo a los medios de comunicación que se iba a generar una nueva pichicorte. Y es justamente lo que hicieron, porque ese Consejo de Participación, de Consejo de la Judicatura, presidido por la cuñada o pariente político de Moreno, evalúan de manera inconstitucional a la Corte Nacional de Justicia y se bajan 2/3 de la Corte sin tener la competencia para hacerlo. Sacan a 2/3 de jueces que habían llegado por concurso, nos gusten o no, esos jueces llegaron por concurso, ejercían su función y se les evalúa con una evaluación no prevista en la Constitución. Ni siquiera, no lo digo yo,
lo dice la misma Corte Constitucional posterior, que dice que esa evaluación fue inconstitucional. Pero ya tuvieron el tiempo de sacar a los jueces, poner otros jueces con jueces a dedo, que no se puede hacer, es absolutamente inconstitucional. Y que Como no no pasaron tenían concurso. no pasaron concurso y nombran jueces temporales de las cortes provinciales del país. Jueces que para ser con jueces, Pedro, tienen que tener la categoría 8 en la carrera. Ninguno de ellos tiene la categoría 8, pero fueron nombrados con jueces. ¿Y esos con jueces qué hicieron? Sentenciaron a actores políticos por influjo psíquico. Eso, para eso estuvieron ahí. Para eso generaron esto que son lo que se llama tribunales especiales. Oye, Esto es yo una creo que verdadera por cuestiones arbitrariedad. didácticas para nuestra audiencia sería muy importante que le des nomás continuidad cronológicamente a lo que pasa desde el 2017 hasta ahorita, por favor. Sí, viene el tema del Trujillato, se nombra luego con autoridades eh, a dedo primero encargadas, que tampoco la corte, tampoco la consulta les daba esa atribución. Luego de esto, a nivel judicial, se nombra un consejo de la judicatura definitivo que hace esta arbitrariedad de evaluar a la Corte Nacional. Pedro, esto es fundamental porque ahí viene justamente la toma de la Corte Nacional de Justicia y sobre todo de las salas penales con el objetivo de que se conviertan en esos instrumentos de persecución política. Y lo que tenemos ahora justamente es una Corte Nacional donde la mayoría son nombrados a través de designaciones temporales y no tenemos ni siquiera una corte Nacional de Justicia donde todos los miembros sean definitivos y a través de los concursos pertinentes. Esta debilidad institucional hace también que luego esto se refleje en el aumento de la delincuencia, la ineficiencia de la función judicial. Porque hay algo que se produce como un efecto, no secundario, como un efecto directo realmente de la desnaturalización de las instituciones de justicia, y es la falta de eficiencia del sistema. Ujú. Nosotros tuvimos un sistema de justicia hasta el año 2007 que tenía apenas el 6% de credibilidad en la en la ciudadanía, 6% de apoyo ciudadano, 6% era la de las peores de América Latina. ¿Eso en ¿Qué qué pasó año es estas evaluaciones, estas encuestas? hasta el año 2007? Ya. 2007. Luego viene el gobierno del presidente Correa y con una visión de estadista crea el Ministerio de Justicia. Es decir, no había política de apoyo a la función judicial ni de control de las cárceles. Se crea el Ministerio de Justicia con ese objetivo fundamental, mirar a la justicia también como servicio público y Algunos dicen apoyar. que eso es haber metido la mano en la justicia, o sea, haber roto con el principio constitucional de la separación de poderes. ¿Cómo separarías tú estas dos cosas? ¿Cómo discriminarías entre lo Sí, que los que sería dicen, intrometerse en otra función que no le corresponda de lo que es esto, como tú lo mencionas, de apoyo, de una política de Estado, de apoyo a la reformulación de la justicia? sí, mira, quienes dicen eso son justamente los que hacen esa metida de mano en la justicia, los que criticaron al gobierno del presidente Correa diciendo que metió mano en la justicia. Los que dicen eso son justamente los que están haciendo eso ahora y que critican y echan la culpa a los que no lo hicieron. Los ministerios de justicia existen en toda América Latina. Ecuador Ujú. era de los pocos países que no tenían un ministerio de justicia. No teníamos una política de control del sistema penitenciario, ni había una coordinación entre funciones del Estado en el ámbito de su competencia. La justicia, sí, es un poder del Estado que administra justicia en cada una de las sentencias de los jueces. ¿Responsabilidad de quién? De cada uno de los jueces. Pero también es un servicio público y hay que verlo como servicio público, es decir, con políticas de eficiencia, de cobertura, de agilidad, de transparencia. Para eso existen los consejos de la judicatura, no solamente en el Ecuador, sino en toda Europa y en buena cantidad de los países latinoamericanos. Pero hace falta políticas coordinadas. Se creó el Ministerio de Justicia con el objetivo de tener una política de rectoría de las cárceles, de coordinación con la función judicial, no para hacer sentencias, sino para coordinar el servicio público, donde hacen falta jueces, cuál es la cobertura, infraestructuras, coordinación, con el Consejo de la Judicatura principalmente. Entonces se crea con esa visión. Y ¿Qué esto pasa estuvo además luego? acompañado de un importante aumento de presupuesto, de inversión, de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero como nunca en la historia de la función judicial, que siempre fue la cenicienta de las funciones del Estado, y que no tenía recursos, y que se veía el ombligo tampoco, no veía a los ciudadanos, caía en el mismo pecado de las reformas judiciales hasta de los años 90 y principios del siglo XXI, es decir, políticas de
basadas en los modelos de oferta del servicio, no de demanda, no de necesidades de los usuarios. Ese fue el gran cambio también. Esa coordinación implicaba, pensemos en las necesidades de los usuarios y en función de eso hagamos presupuestos y en función de eso hagamos inversiones, en función de la necesidad, no del tamaño de la oficina del juez, sino de las necesidades de atender a los ciudadanos. Es decir, que fue un cambio de visión, es decir, la visión ciudadana desde el ejercicio de las instituciones públicas. Mira, en el año 2011 se hace una consulta popular, que fue la que ordena por parte del pueblo ecuatoriano una reforma de la justicia en el Ecuador. ¿Por qué fue necesario eso? Porque en el año 2007, 2008, 2009 se venía luchando contra la inseguridad que también se heredó. Recuerda que se heredó 18 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2007, 18 homicidios. ¿Cómo quedó en el 17? 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el Ecuador uno de los países más seguros de América Latina y teniendo un sistema de justicia como referente regional. De 18 De homicidios. 18 a 5 y otra vez ahora trepamos a 40, creo que vamos a acabar el año, terrible. Estábamos en cifras oficiales en 35, en una tendencia a la alza, y posiblemente terminemos en más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes al fin de este año. Entonces, si se estaba luchando contra la inseguridad, contra la violencia social, desarticulación de bandas, claro, también se visualizó algo. Ya desde el 2007 al 11 se había bajado a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la meta no era esa. La meta era realmente convertir al Ecuador en un país seguro, en un territorio de paz, como dice su constitución. Se hizo la consulta popular porque había muchos problemas en la función judicial, la puerta giratoria, Esa es la detenidos consulta del año 2009 11, 11, o 2011, perdón, sí. sí, 7 de mayo del 2011, si no estoy mal, 7 de mayo del 2011. Porque había que justamente que todo ese trabajo policial que había mejorado mucho pueda seguir, tener un mejor efecto en nivel de las sesiones judiciales, que Fiscalía haga su trabajo, que veamos, porque ¿qué había, Pedro? Lo que pasa ahora, ¿no? Se echaba la culpa, pues el policía le echaba la culpa al fiscal, el fiscal le echaba la culpa a los jueces le echaban la culpa a la asamblea y las leyes, la falta de presupuesto. Entonces, ya en vez de echarse la culpa, había que coordinar acciones. La consulta popular establece una reforma judicial para que sea mucho más ágil, haya un mejor diseño institucional, mucho más ejecutivo. Ahí se crea un Consejo de la Judicatura mucho más ejecutivo, no un mini congreso de 9, 12 miembros, sino de 5 miembros con la participación de las funciones del Estado para que haya política de Estado a nivel de la justicia. Se entregan recursos a partir de la reforma judicial del año 2011. En apenas 6 años, hasta el 2017, Ecuador se convierte en una de las funciones judiciales más eficientes de América Latina. La Pasamos de vez ese. anterior diste algunos datos, no sé si puedes recordarnos, refrescarnos algunos. Claro, mira, nosotros podemos decir objetivamente, Pedro, que dejamos un sistema de justicia, razonablemente lo podemos decir, muchísimo mejor que el que recibimos. Y hoy día, lamentablemente, quienes nos han sucedido en el cargo no pueden decir lo mismo, lamentablemente han tirado abajo todo. Por Ya, ejemplo, pero hay una cantidad de recibimos, indicadores cuantitativos que no son solamente sujetos a opinión, porque mira, hay la típica, sí, ¿no? Con la que nos quieren inundar, pero si todos la misma pendejada, siempre ha sido la misma cosa. Aquí mostramos claramente, ¿no es cierto?, lo que tú sí, decías en la reunión anterior que tuvimos, dabas una cantidad de indicadores que mostraban claramente de que no siempre ha sido la misma cosa. Y primero, y exacto. segundo, que sí es posible en tiempos cortos mejorar la situación. Yo creo que este es un mensaje de esperanza indispensable para nuestro país, que no solamente estamos cada vez más presos de la amargura, sino también de la resignación y del cinismo, ¿no? Lo que topas es absolutamente de fondo, Pedro. Sí, es importante mirar cómo. Primero, no salir de esa incultura política, decir, todo ha sido igual siempre, siempre ha sido así. Eso es una incultura que hay que superar. Y hay que mirar objetivamente con los datos que tú mencionas, y voy a recordar algunos, cómo las cosas, los problemas tienen solución, tuvieron solución y pueden volver a tener solución nuevamente si se hace y se recogen las políticas correctamente con la visión ciudadana. Por ejemplo, mira, nosotros recibimos un sistema de justicia donde el 60% de las audiencias convocadas no se realizaban en su primera convocatoria. 60%, eso significaba una pérdida de millones de dólares en recursos, recurso tiempo de juez, fiscal, policía que trasladaba a detenidos y que las audiencias no se hacían. Entonces tienes un montón de costos Y de la pobre ciudadanía inversión. también, que en ese entonces, que con menos infraestructura, en muchos casos les tocaba viajar a la capital, ¿no? Y encontrarse con el ladrillo en los dientes de que no había la No audiencia. había la audiencia. Exactamente, y no solamente en materia penal, que ya es terrible por la impunidad que esto genera,
sino, por ejemplo, en temas de familia. A una madre le fijaban audiencia para la fijación de alimentos de su hijo 12, 18 meses después de tu pedido. Sí, imagínate, ¿no? Un año, año y medio para que te fijen una audiencia que luego fallaba. Entonces, ese es el drama que recibimos como función judicial ecuatoriana, con un número Y de que como jueces estamos mucho viendo menor. ahora, ¿no es cierto? Ya ni siquiera es solamente de la gente más pobre, sino inclusive de los multimillonarios que tienen esos pequeños pecadillos. Sí, algunas son, y claro, también a veces las audiencias fallan con intención, ¿eh? No solamente es ineficiencia, sino que intencionalmente se hace que falle para que justamente no haya las audiencias. Eso también es que es en el caos, en ese caos judicial, eh, justamente salen beneficiados quienes tienen el privilegio de poder influir. En el caos se Entonces, en esos, mimetiza la corrupción, ¿no? Y la persecución también. exactamente, dentro de las dificultades yo te ofrezco facilidades. Entonces, eso es lo antidemocrático y arbitrario de las instituciones que no funcionan. Entonces, 60% de audiencias fallidas en materia penal. ¿En cuánto quedó? En 3%. Es decir, las audiencias se convocaban y se hacían en la primera convocatoria. ¿Qué provocó eso? Que ya no fallan las audiencias de flagrancia y que ya no pasen las 24 horas y salga en libertad el posible detenido que luego acumulaba 10, 20 detenciones y ninguna sentencia. Como está Entonces, ¿qué volviendo a pasar logramos? ahorita entonces. Totalmente. Lo que tenemos ahora es nuevamente 60% de audiencias fallidas. O sea, hemos vuelto nuevamente a la línea de partida y quizás incluso peor. Por eso te decía, nosotros dejamos un sistema de justicia mucho mejor que el que recibimos. Te digo, no perfecto, pero el mejor de América Latina, dicho por la Universidad de Vanderbilt, una de las mejores 50 universidades del mundo, que hizo un estudio de los poderes judiciales de América del Sur y ubicó a Ecuador en el primer lugar de eficiencia en la decisión procesal penal con debido proceso de sanción al culpable de un delito. Entonces, el mejor evaluado en lucha contra la impunidad. Uno de los elementos, lo que te digo, las audiencias fallidas, la cobertura, pero no solo eso, el modelo de gestión. Funcionaban correctamente las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes, que fue justamente una idea que nació de lo que se llamaba la mesa de justicia, una mesa de coordinación, Consejo de la Claro, Judicatura. hagamos de acuerdo sobre todo las nuevas generaciones que antes no existía la unidad de delitos flagrantes, ¿no? No, no existía la unidad de delitos flagrantes, tenías jueces de turno que ni siquiera cumplían sus turnos, fiscal que estaba en turno de llamada y a veces no contestaba el teléfono. Entonces el policía que atrapaba a un posible delincuente no tenía dónde llevarlo. Y pasaban las 24 horas, tenía que soltarlo. Entonces se generaba toda lo que se llama la puerta giratoria del sistema penal de entra y salida. Eso se mejoró enormemente la seguridad ciudadana en el país con debido proceso. Además, con aspectos procesales como lo que se llama el juicio directo, que tú en 10 o 15 días tienes una sentencia cuando es delito flagrante menor a 5 años, y si no hay pruebas sales inocente, pero sales con una sentencia, no sales con una detención y sin ninguna sentencia, o sales culpable y cumples tu sentencia. Eso fue uno de los aspectos que hizo que justamente Ecuador pase a ser un país seguro, se disminuye no solamente los delitos de 18 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy estamos en 40, posiblemente terminemos en más de 40 este año, sino en los demás delitos, en robo a domicilios, en robo de celulares, es decir, en esto que le afecta a los ciudadanos todo el día y todos los días y que se disminuyó enormemente producto de una mayor eficiencia, sí, de la policía en su capacidad operativa y de inteligencia y desarticulación de bandas, pero también de un sistema de justicia que no era puerta giratoria, sino que tomaba decisiones sobre la base del debido proceso. Nada, nada es perfecto, todo se podía seguir mejorando, pero lo que hicieron fue destruir todos estos Ahora, tú sistemas. tenías un ¿Cómo? indicador, decías, antes de que se den todo este proceso de cambio, antes del gobierno de Correa, solo el 7% de la población confiaba en el sistema judicial. ¿Tienes algún indicador de cuánto llegaron, cuál fue ese mismo indicador después de las reformas? Según Latinobarómetro, según la Universidad de Vanderbilt, el 55% de la población tenía confianza en el sistema. Es decir, que aumentaron este proceso, ya no es una cuestión solamente de los académicos, no es solamente la versión de parte interesada, que en este caso eres tú como protagonista, como uno de los gestores de ese proceso, sino que la ciudadanía evaluó, subió del 7 al 55% la percepción de confianza en el sistema judicial Es correcto y en están 10 publicados. años, en una década de reformas. Eso está publicado en la página web de la Universidad de Vanderbilt y en nuestras encuestas de servicio ciudadano, hasta el 75% se manifestaron positivamente con el servicio. Es decir, fuimos atendidos a tiempo, no nos dijeron vuelva mañana,
Nos dieron para consultar el expediente en minutos. Hoy hacen colas de 4 o 5 horas para que luego les digan vuelva mañana. Para nosotros era pecado mortal decir vuelva mañana. A la gente había que darle respuesta. Y habíamos reducido las 2, 3 horas de espera para consultar un archivo a 15 minutos y estábamos obsesionados en bajarlo a 8. Y en muchos lugares logramos que sea inmediato por la cantidad de servicio, pero en Quito, Guayaquil, bajamos a 8 minutos. Es decir, a 15 minutos y queríamos bajarlo a 8 minutos de atención. Hoy día, los pobres abogados y la ciudadanía en general hace largas filas, horas de horas, para finalmente no Que a ser ni veces siquiera solo los abogados que atendidos. tienen palancas tienen realmente efectivo acceso al conjunto de los folios, ¿no? Es que en la ineficiencia institucional, justamente es un atentado a la democracia porque nuevamente verificas esas desigualdades, ¿no? Y resurgen los privilegios. Yo soy atendido porque tengo un amigo, soy atendido porque tengo dinero. De nuevo, Es decir, crear el problema para después vender la solución. cuando la democracia es a todos atiendo por igual, en el turno en el que llegan. Radicamos el usted no sabe con quién está hablando. No, no, no. Aquí todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en condiciones de igualdad. ¿Y cómo lo garantizas? Haciendo que tu cola sea máximo de 8 minutos. Y por lo tanto ahí ya no aparece nadie vendiéndote Ahora, facilidades, ni esta tampoco. industria de la corrupción no es solamente dentro del funcionario público, sino también de los abogados privados que se ponen tiburones a partir del hecho de que tienen un contacto en fiscalía, tienen un contacto aquí, tienen un contacto allá y te Así. sacan la cabeza, ¿no? Exactamente. Y mira, y un tema también muy doloroso es que nuevamente ahora las madres o los padres también que hay que piden alimentos para sus hijos, nuevamente tienen que esperar 12, 16 meses para que les den una audiencia que posiblemente fácil. Hemos vuelto otra vez a eso. Cuando dejamos un sistema, Pedro, donde máximo en 15 días te fijaban alimentos, máximo en 15 días. Ese fue el sistema que dejamos. Por eso digo que razonablemente podemos, más que razonablemente podemos decir que dejamos un sistema muchísimo mejor que el que recibimos. Ahora, Y mira, me recibimos parece con que es grandes problemas. importante, yo creo que has esbozado de manera, me parece contundente el hecho de que es una falacia hablar de que siempre ha sido así, siempre es la misma mierda para ponerlo con Así es. todas las letras del asunto, ¿no es cierto? Hay claros momentos, no teóricos, sino hay claros momentos recientes en los que hubo posibilidad de cambiar las cosas, lo cual da esperanzas de que también, ¿no es cierto?, a pesar de que se esté eligiendo un interinazgo, este interinazgo puede hacer algo también por cambiar las cosas, ¿no es cierto? Es un elemento que me parece central. Ahora, yo creo que es fundamental desarrollar este puntito que lo mencionamos de paso, el hecho de que se crea un caos, es un caos organizado, no es que es un tema espontáneo, como decías. Aquí tienes autores intelectuales y materiales de este proceso. Habíamos mencionado a dos, ¿no es cierto? Y detrás de eso me parece que es importante el tema de la democracia cristiana, Osvaldo Hurtado y toda esa cuestión. Gente que sabe de lo que está haciendo, no es desde la ignorancia, sino al contrario, desde el conocimiento, desde adentro del monstruo, el que se encargaron de convertir a este monstruo en un monstruo más monstruoso. Primero ubicar que este es un caos organizado, no es que surge espontáneamente, no es que es una entropía, no es que siempre ha existido esa situación, aquí hay una agenda premeditada para generar el caos. Primer punto. Segundo punto, yo creo que tendríamos que hablar dos temas en este. Segundo punto, ¿cuáles son los propósitos? Entonces ya hemos visto, ¿no es cierto? Por un lado, el tema de crear el problema para vender la solución, pero ahí viene otro tema que me parece que es el verdaderamente trágico de lo que estamos viviendo, la parte medular de lo que estamos viviendo, porque muestra claramente una intencionalidad estratégica de largo plazo en el que confluyen poderosas fuerzas internas y externas. El primer pilar es que sobre la base de ese caos se legitima la persecución política. Es decir, todo ese caos, ¿no es cierto?, mimetiza el hecho de que a todo el mundo le va mal, es un desastre, es un relajo, y además crean esta cuestión que siempre ha sido una cuestión así, para justificar o para encubrir, ¿no es cierto?, una persecución política. Y el segundo gran elemento con el que quisiera yo dedicarle más tiempo despuesito de tratar este primero, que es el tema de, en esa maraña, en ese relajo, ¿no es cierto?, salen triunfantes las mafias, la mafia albanesa, los amigos del difunto señor Cherres, el gran padrino, el caso Encuentro y toda esa situación. Entonces, empecemos con el primer pilar, por favor. A ver, ¿cómo instrumentalizan esta teoría que, insisto, para nuestros oyentes, ubiquen a este autor, Carl Schmitt, ¿no?, de la época de los nazis? Este autor, que es el teórico orgánico de los nazis,
en el exterminio hasta físico de sus adversarios, ha sido utilizado como marco teórico para lo que ahora se conoce como el lawfare, que no es solamente aquí en el Ecuador, ha sido una agenda continental de persecución de posiciones ni siquiera de izquierda, progresistas. Cuéntanos cómo se maquina este procedimiento. Mira, el lawfare se traduce literalmente como guerra jurídica. Realmente me parece que el fondo es una guerra antijurídica. Es trasladar las lógicas guerreristas al campo judicial, utilizar las instituciones de justicia para eliminar al adversario, al enemigo político, al que hay que sacarle del escenario. Ese es el lawfare. ¿Cómo se hace? Una articulación que es control político de las instituciones judiciales y cierras la pinza con los poderes hegemónicos mediáticos. Es el fenómeno actual en América Latina. Esos son los dos, porque generas a través de los grandes medios, los medios hegemónicos, generas toda una campaña de destrucción de las reputaciones de las personas, generas desde Contraloría o Fiscalía investigaciones que no cuadran, pero se las hace cuadrar como sea. Te tomas la Corte Nacional de Justicia con esa evaluación inconstitucional que mencioné hace un instante y tienes los actores necesarios y suficientes para hacer una persecución que atropelle el debido proceso y a las personas en general, con el único objetivo de tener controladas las instituciones desde la perspectiva política y eliminar a un actor político. Entonces, tienes, por ejemplo, una sentencia en casación que se da en 17 días y que cuyo contenido responsabiliza a actores políticos como el expresidente Correa por influjo psíquico. Como no tienes pruebas materiales, los inventas el influjo psíquico. Ahí voy al tema Pedro, de la metida de mano en la justicia. Entonces se le acusaba al gobierno del presidente Correa de meter la mano en la justicia cuando no han probado que a un solo juez se lo haya sancionado por temas políticos o que tengas casos como estos en los que en 17 días se le haya sancionado a un actor político. Esto es metida de mano en la Yo creo justicia. que vale la pena señalar solamente como referente, ¿no? De que si en algo, dentro de sus atribuciones constitucionales, Correa afecta el tema del curso regular de la justicia, son con los indultos, institución jurídica que existe en todas partes del mundo. Los indultos presidenciales incluyeron a opositores de Correa, a Gustavo Noboa Bejarano, un presidente ya fallecido, neoliberal, muy cercano a Hurtado, muy cercano a vicepresidente de Maguad, cuyo hermano además es el actual, el principal abogado tanto de Lazo como de los hermanos Isaías. Es decir, de ninguna manera se podría decir que Correa tenía alguna cercanía más allá de que alguna vez fue profesor de él. O Dajic, ¿no? Es decir, un economista no solamente furibundamente neoliberal, sino de la extrema derecha, por nombrar a dos personas. Hubo indulto a otras personas porque incluían a sus enemigos políticos, no a sus allegados. Entonces, me parece que es importante señalar este puntito, ¿no? Así es, mira, y creo que la historia, cuando las pasiones bajen y se vea con gran objetividad, se va a ver justamente con claridad todo lo que tú estás ahí mencionando, porque ahí, en las atribuciones constitucionales para solicitar amnistías o para ejecutar indultos, el presidente Correa ejecutó ambas. Indultos, recuerda, más en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de las mulas, que de paso te digo que solo hubo el 2% de reincidencia, fue realmente una muy buena política de descongestionamiento de cárceles con el indulto ¿Cuántas personas a las, fueron beneficiadas con esto? algo más de 2.000 personas, la mayor parte mujeres, muchas extranjeras también que volvieron a sus países, y esas personas que, como sabemos, son más bien el instrumento, el eslabón más débil de la cadena en narcotráfico, no cayeron en reincidencia, fue una política muy bien realizada. Y desde el punto de vista de las amnistías, con carácter más político, en Eso lo hace la articulación con la Asamblea, Asamblea ¿no? Nacional, eso lo hace la Asamblea Nacional, ahí se dieron este olvido, la amnistía, el olvidar esos procesos de Dajic, de Gustavo Noboa, etcétera, en los que Buenísimo. justamente no había más que una visión de ir consolidando un Estado y de ir eliminando
las persecuciones políticas. Bien, bien que me haces esta corrección. Yo creo que es importante esto porque además involucra, ¿no es cierto? Ahí el Ejecutivo tenía ciertas funciones con el indulto, la Asamblea otras funciones con el indulto, pero como partido político, ¿no es cierto? Era personalmente el liderazgo de Correa el que promovió dentro de los asambleístas la tesis de la amnistía. Y yo creo que es importante ubicar esto porque dicen siempre, es que siempre ha habido la polarización política. Cuando están los unos, les persiguen a los otros, cuando están los otros, les persiguen a los unos. Y aquí muestra Así es. claramente, ¿no es cierto?, que hubo una política explícita, liderada por el propio Correa, ¿no es cierto?, que tendía una mano amiga, ¿no es cierto?, para romper con esa visión del enemigo político y hablar del adversario. Es Así es. la gran ruptura con esta visión nazi de la vida, ¿no es cierto?, de la vida cívica. Entonces se planteaba, decía, no estoy de acuerdo contigo, ¿no es cierto?, pero vamos a crear una condición de convivencia pacífica. Entonces yo creo que es un tema que vale la pena resaltar y subrayarlo, porque se plantea como una situación no solamente irreversible, sino natural. El hecho de que se persiga a la gente, el hecho de que se violenten las instituciones, se violente la ley, se violente la constitución, con tal de sacar partido para llevar el agua a su molino, digamos, para favorecer un Así partido es. político. Yo creo que hay muestras muy claras en las que, por ejemplo, en ese momento estamos hablando de un momento en que la Revolución Ciudadana tenía hegemonía en la sociedad, tenía mayoría en la asamblea, tenía una presencia muy importante en las encuestas, en los distintos aspectos de la vida ciudadana. La constitución se ganó con el 82.7% de la votación. Es decir, son niveles en los que podía haber avasallado, ¿no es cierto? Y sin embargo no lo hizo con elementos que muestran claramente lo que se podría hacer ahora. Un proceso de reconciliación nacional que ponga en primer lugar la justicia, la institución, la democracia, reglas para todos, ¿no es cierto? Y elementos que permitan no solamente reencauzar la vida nacional, sino establecer claramente qué es lo que no se puede hacer. Ya no es desde el caos, sino desde la norma transparente, prístina, que se aplica para todos, no de acuerdo a la plata que tienes o al partido al que perteneces. Mira, Pedro, creo que una cosa que el pueblo ecuatoriano sin duda ha aprendido y de manera muy, muy dura en todos estos años es primero que la democracia no es votar regularmente, ir a las urnas en ciertos periodos. Eso no es la democracia solamente. Por supuesto que esa es una vía para lograr que las instituciones funcionen en función del bien común. Esa es la democracia, un ejercicio cotidiano. La democracia, insisto, no es cada 2, 3, 4 años ir a votar. Es el ejercicio cotidiano del funcionamiento de las instituciones en función del bien común. ¿Qué hemos tenido? Moreno gana con un plan de gobierno y termina ejecutando el de la oposición, que va en contra del bien común. Pero además es Gana ilegal, luego, ¿no? Pero además ¿ya? es ilegal. Yo creo que, de nuevo, el tema no solamente es ilegítimo, sino además ilegal, porque él había registrado, de acuerdo a lo que dice la Constitución, él había Claro, registrado un plan de gobierno y de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas estaba obligado a cumplirlo. E hizo así todo es. lo posible por desbaratarlo. Se hizo el otro y no hubieron los anticuerpos en la sociedad que le obliguen, ¿no es cierto?, a cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes. Claro, es que ya salimos de la democracia ahí, y no solo salimos de la democracia, sino que caímos en el autoritarismo. Y el Ecuador vive desde el año 2018, luego de esa consulta popular, en un estado de facto, en mi opinión. No vivimos en democracia. Por más que se haya ido a elecciones, no vivimos en democracia. Hay una permanente arbitrariedad en las instituciones públicas que van desde la justicia y también desde el ejercicio del Ejecutivo. Luego gana Lazo con unas declaraciones y unas ofertas y promesas demagógicas que tampoco cumple, ¿no? Y que luego abandona al Estado y que hoy vivimos este caos que además desemboca en toda esta inseguridad. Entonces, a lo que Permíteme voy, que haga una alerta acá, claro, porque aprovechando con el chantaje, ¿no es cierto?, del fenómeno del niño, dice, si no me aprueban estos decretos, leyes de emergencia, se van a fregar ustedes, ¿no? ¿Ve? Desde de la irresponsabilidad no hicieron nada durante todo este tiempo en que claro, se alertaba de esa posibilidad, como se alertaba de la posibilidad de los apagones, no hicieron nada al respecto, pone a última hora y dice, si no me aprueban esto, se friegan ustedes. Pero de contrabando, lo que está poniendo en el que habla de los temas fiscales, dice que el próximo gobierno, gane quien gane, está obligado a cumplir con el plan de gobierno de Lazo. Imagínate semejante barbaridad.
Es un bárbaro. O sea, ya dice cualquier cosa. Realmente el cinismo es su sello de este señor Lazo. Mira, voy a tomar como hilo conductor una institución para que veamos también esta evolución antidemocrática. A la Policía Nacional se la modernizó en su momento, se la transformó. Pero no solamente se la transforma con más logística, con modernizándola. Una cosa es modernizar y otra cosa es reformar. Con recursos tú modernizas, le das patrulleros, le das pistolas con balas, le, patrulleros ahora que ni funcionan y empujan, ¿no? Pero una cosa es modernizar, otra cosa es transformar. ¿Cómo la transformas? Con valores, con ética, con carrera, con estabilidad, con formación permanente, con polígrafos para entrar, polígrafos para ascender, lo que hacen trabajos difíciles, consolidando unidades de inteligencia para poder actuar estratégicamente. Entonces tienes una estrategia y tienes una logística al servicio de la estrategia. Entonces ahora no tienes ni logística ni estrategia, y se habla de logística que van a comprar y ni siquiera funciona la logística, peor aún la estrategia. ¿Pero a dónde voy? Se moderniza, pero también se reforma, se depura, se sacan los malos elementos. Si el Estado, Pedro, hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le pueda ganar. Habrá dificultades, pero no le gana, porque hace bien su trabajo el Estado, articulado con justicia en lucha contra la impunidad, respetando la independencia de funciones, sin duda, pero con logística, estrategia, inteligencia, objetivos claros, lucha contra la impunidad. Eso ocurrió durante. Capacitación y formación, que es una cuestión importante, formación en Y derechos doctrina, humanos, doctrina, formación doctrina en términos policial. de los derechos constitucionales, formación en Exacto. términos de una visión y una misión institucional, cosa que se ha perdido totalmente, ¿no? Con Esa todos es estos la escándalos, que reforma. hasta propio embajador de los Estados Unidos habla de los narcogenerales, que Exacto. después Esa es la aparece ser reforma. que son los que habían salido, son precisamente los que estaban combatiendo a los que habían estado, según esas filtraciones de Boscán, vinculados a la mafia albanesa. Claro. Entonces, visión ciudadana en las instituciones. Y te pongo una, la policía, con visión de servicio público, con visión ciudadana, con logística, con inteligencia para que tengas estrategia. ¿Y qué unidades eran la última rueda del coche antes y que se consolidaron mucho? La policía comunitaria, las VCs, las UPCs, es decir, la policía de contacto de servicio permanente, con inteligencia para desarticular bandas en los barrios donde a la Para gente evitar le las afectan las cosas, vacunas. para evitar las vacunas, justamente, Chato, en el día a día de lo que la gente le necesita. Eso se llama visión ciudadana de servicio. Ahora, para hacer esto, Entonces, acordémonos de esto porque me parece que es importante mostrar que sí se pudo hacer antes y que se puede volver a hacer, ¿no es cierto? Se absolutamente, aumentaron en exacto. decenas de miles los efectivos policiales, sobre todo mujeres, con una participación masiva, sin precedentes en la historia de género femenino. Segundo, el tema de que la dotación de municiones, es decir, gente protegida, porque la mayoría de los policías antes de eso era común que no tenían ni chalecos, ni pistolas, ni nada con qué defenderse. Después de eso aumentó el porcentaje de dotación policial que cubría prácticamente a todos los efectivos que estaban expuestos. Me parece que son elementos fundamentales, tanto el Fundamental. tema cualitativo, que muy bien subrayas tú, el tema de la visión ciudadana, del servicio a la comunidad y el tema cuantitativo en términos de la logística, en términos de las posibilidades. Mano, que siendo prioridad de este gobierno, con todo el escándalo que hacen de hombre duro y de toda esa cuestión, resulta ser que del presupuesto aprobado, que no digan que no había plata, del presupuesto aprobado para seguridad, a mediados de año tenía que haberse cumplido al menos del 50%, no habían cumplido ni el 8%. ¿Cómo es eso posible? Exactamente. Ahí hay más que indolencia, más que incompetencia, es casi complicidad de hacer una cosa de esas características. Pero fíjate, justamente a eso voy, porque se moderniza la institucionalidad. Por ejemplo, la policía funciona con más visión ciudadana. Insisto, nada es perfecto, pero hay un cambio cualitativo enorme en capacidad operativa, en capacidad de reacción, en desarticulación de bandas, etcétera. Y luego viene el gobierno de Moreno, que quita esa visión ciudadana y le dice a la policía: usted con que me respalde a mí y me garantice estabilidad, haga lo que quiera. Entonces quitas la visión civil de la policía civil y vuelve a una policía más militarizada y además autogobernada, y que simplemente tiene que decirle al gobierno: yo le respaldo. Y luego, ¿qué haces? Nuevamente empiezan a haber nichos de poder internos en la policía. Entonces viene el crimen y te penetra.
el crimen organizado. Pero Hay que en además plena este es un debacle. tema que me parece crucial, ¿no? Es decir, porque hay en algunos, sobre todo gente familiar de policías o de ex policías, ¿no es cierto?, que tienen un espíritu de cuerpo tratando de defender lo indefendible, ¿no es cierto? Pues no se dan cuenta de que estas luchas internas, estas luchas intestinas entre argollas, entre bandas, que se anulan unos a otros, el nepotismo a los primos, a los esposos, ¿no es cierto?, van trepando con el apoyo en muchos casos hasta de la Embajada de los Estados Unidos, pero también vinculados a este tráfico de influencias que lo denuncia muy bien Boscán, ¿no es cierto? Que estas filtraciones en las que aparece el gran padrino, el difunto señor Cherres, el asunto este de cómo los ajustes de cuentas y toda esa situación, lo que hacen es debilitar a la institución policial. No Totalmente. solamente la desprestigian, sino que la vuelven totalmente incompetente, porque están más preocupados en hacerse zancadillas a unos a otros que en realidad cumplir con su función, ¿no? En realidad tener una cuestión profesional. Exactamente. Y ya no hay rendición de cuentas al mando civil y ya cada uno es el sálvese quien pueda. Y No los buenos solamente, a ver, pero oficiales, este es un tema, a ver, pero date un tiempo para que hables vos. a Me ver, picas a cada rato la lengua. No solamente que no dan cuenta al mando civil, sino que al propio presidente de la República, este banquero arrogante, le mandan a callar y le dice un capitán, ¿no es cierto? Un teniente de coronel, creo que es de Zapata, de lo que dice Lazo, que le va a mandar sacando a dos generales, ¿no es cierto? Le hacen que se trague sus palabras, dice, es la mente calenturienta del presidente. Y le es hace terrible. que retroceda, quién sabe, chantajeándole con qué cosas. Exactamente. Es correcto, porque cuando ocurrió el crimen atroz de la abogada Bernal en la escuela de policía, o sea, en la escuela de formación de policías ocurre este crimen, y luego todo se intenta tapar. El presidente indignado desde afuera baja del avión, mejor dicho, desde el aeropuerto, ordena que salgan dos, tres generales, y al día siguiente no sale nadie aquí porque tenían justamente ahí favores que pagarse, el tema de la investigación León de Troya, que termina además en algo tan gravísimo como a los buenos oficiales que estaban investigando, con visión profesional de su trabajo, comprensión de su trabajo, acaban siendo perseguidos, acaban siendo enviados a los lugares más difíciles justamente para ver si les pasaba algo. Esos son los pases perniciosos que nosotros controlamos y erradicamos, porque los pases eran eso, eran formas de castigo, formas de control. Haz lo que yo quiero, si no te mando acá o Cuando allá. dices que nosotros eliminamos, ¿qué es lo que pasaba? O sea, pasaba estos pases así como formas de represalia en contra de los Así policías es. que actuaban honestamente o que hacían algo que no convenía al poder político o al interés personal del jefe, ¿no es cierto? Es ¿Qué correcto. hicieron ustedes para evitar este tipo de abusos? Establecimos reglas para lo que significaban los traslados. Primero, principio general, el policía debe estar lo más cercano a su domicilio. Ese era el principio general. Si era trasladado para temas operativos o temas de carrera, por supuesto, iban con periodos específicos. Y cada uno de los traslados tenía que estar justificado por temas de salud, por temas profesionales, por temas de riesgos. Es decir, ya estuve en un operativo muy complicado en Esmeraldas, tengo que salir de Esmeraldas. Entonces, puedes Es decir, poner que el unos traslado, parámetros. el traslado al oficial Erazo y al policía Rodney, ¿cómo es? Rodney, se me fue el nombre del policía Rangel, me que... parece. ¿No? Bueno, hubiera sido imposible bajo ese reglamento, cumpliendo esas Pero normas. sí, imposible, tendría que ser justificado hacia las autoridades superiores para que esto quede absolutamente motivado. Como toda decisión de autoridad pública tiene que estar Ya, pero suficientemente verás, aquí, motivada. aquí pongámonos a ver un poquito también el hecho de por qué fallaron los anticuerpos. A mí lo que me espanta, ¿no es cierto? Verás, como la canción del León Gieco, ¿no? Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Es decir, vamos ubicando cómo es posible, ¿no es cierto? No solamente que un fulano o que unos fulanos o fulanas hagan lo que hicieron, sino el hecho de que nadie reaccionó de manera eficaz para sostener la democracia, para sostener la constitución y las leyes de la república. Pongámonos con un detalle, concentrémonos en este puntito que vos mencionas, que me parece que es indicador de todo el proceso de descomposición programada, no espontánea, programada de las instituciones. Vamos viendo, a ver. Se da el tema del informe, ¿no es cierto?, ese reporte policial, y va de lo que lo dice el propio Villavicencio antes de lo que asesinen, como presidente de la Comisión de Fiscalización, tiene un informe en el que dice que él ha hablado con el presidente Lazo, ¿no es cierto? Y en efecto, en julio del 2000, él ha hablado en enero con el presidente Lazo respecto a este tema, es decir, antes de que
de que realmente se haga público o masivo el tema de las filtraciones de Boscan. Y que en efecto, ¿no es cierto?, en junio del 2021, a poco de posesionado, habían ido la general Varela y el teniente coronel Erazo a la presidencia a contarle que su cuñado, su padrino, estaba involucrado en tratos con el difunto señor Cherres y sus amigos albaneses para mover desde al ministro de Agricultura, el señor Manzano del Grupo Novoa, que podía dar los cupos de exportación de banano que terminaron contaminados con cocaína, hasta los permisos para el cultivo de marihuana, que estaban involucrados otros actores, el tema de las subastas de los puestos de aduana para hacer permisivos toda esta logística y criminal, ¿no es cierto? En fin, una cantidad de elementos que ubicaban claramente la participación en los mecanismos operativos del tráfico de drogas, primer punto fundamental. Entonces, esto es antes de mes de posesionado presidente de la República. Una de las obligaciones del presidente de la República no es opcional, es obligación del presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Entonces, primer punto que aquí tenemos es que es ilegal, o sea, aquí hay una responsabilidad hasta penal del presidente de la República el no haber no solamente no parado la investigación, sino que debió haber notificado al Banco Central del Ecuador, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, a la Fiscalía y a todas las cuestiones para parar el asunto, para que investiguen, porque podía haber sido falso. O sea, tranquilamente podía haber sido una cuestión falsa. Podía haber sido, por ejemplo, que estos oficiales de la policía fueron a la presidencia a chantajearle al presidente. Entonces, era perfectamente lícito, ¿no es cierto? El otro que diga, lo que ustedes están diciendo involucrando a mi familia es falso, ¿no es cierto? Pero yo pongo a estas instituciones para que se aclare el asunto. O sea, no podía no haber hecho nada, primero, pero Claro. peor no podía haber parado la investigación y peor aún retaliado, o sea, escarmentado a los policías que participaron en la investigación. Cuéntanos, en términos legales, ¿no es cierto? ¿Eso ya prescribió? ¿Hay responsabilidades penales que tienen que investigarse? ¿Qué mismo sucede con esa situación? No, por supuesto, cuando las instituciones de justicia hagan correctamente su trabajo, Lazo va a tener más de un problema relacionado con este tema. Ha obstruido el buen trabajo de la justicia, se ha presentado hasta como cómplice de las acciones del crimen organizado, mínimo. Ahí tenemos una serie de delitos que tendrá que, en su momento, ante la justicia, cuando haya instituciones que van a realmente hacer una investigación objetiva, tener responsabilidades en el ámbito penal y también en el ámbito político. Incluso el juicio político que se truncó por la muerte cruzada puede ser retomado perfectamente, aunque no está relacionado con el tema este del Ya, pero crimen aquí estoy hablando organizado, de responsabilidades penales, pero con primer punto. otros contratos. Sí, sí, sí. En las penales no ha prescrito absolutamente nada. Ahí, insisto, cuando haya instituciones judiciales que investiguen correctamente estos delitos, ahí sin duda, Segunda su pregunta, Gustavo, como abogado, la comandante general de la policía tenía responsabilidad, o sea, si es que el presidente de la República le dice encubra un asesinato, tendríamos la misma doctrina de la obediencia debida de las dictaduras no, genocidas del Cono Sur. ¿Cuál era la no, no, responsabilidad de la comandante general de la policía? ¿Podía haber claro. tapado o sepultado esa investigación o tenía que haber dado noticia a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, al SRI, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos, etcétera? Por supuesto, ahí eh, tiene toda la obligación jurídica de oponerse a una orden o disposición atentatoria a la ley. Ahí no puede escudarse en decir es que mi superior me dijo que cometa este delito. Para eso no hay justificación. No, como hicieron los oficiales que investigaron el caso León de Troya. Ellos se opusieron al cierre, claro, lo que hicieron fue desarticular la unidad y dispersarlos por todo el país, pero se opusieron al cierre de esa investigación. No existe un documento que digan, sí, aquí firmado por ellos, cerramos esto, sino que tuvieron que cambiar gente. Ellos no pueden no ser Tercera su responsables. pregunta, que no acaba aquí la cosa. Ya, quedó sepultado, logró su cometido, ¿no es cierto?, de echar tierra en el asunto, Lazo y su familia, y también la comandancia, los altos oficiales de la Policía Nacional, desde junio del 2021 hasta enero del 2023. El momento en que Boscan
hace públicas esas filtraciones, es lo que he oído a los abogados que llaman noticia criminis. Y entonces lo que ahí tendría es, independientemente de que haya una notificación por escrito, cada una de esas instituciones, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el SRI, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, tenían que haber iniciado por motivo propio, ¿no es cierto? Por motu propio, que dicen también los de abogados, oficio, les encantan los latinajos a ustedes. de oficio, de Este, oficio, ¿Tenían que haber iniciado una investigación por su cuenta, sí o no? de oficio, de oficio. Por supuesto, son hechos ya públicos que deben ser investigados. Hay audios. Y si no lo han hecho, y si no lo han hecho, ¿qué tipo de responsabilidades tienen? Tenían responsabilidad a nivel de la fiscalía, mínimo responsabilidades políticas en la Asamblea Nacional por no haber cumplido con sus obligaciones y sus responsabilidades por incumplimiento de funciones. Y eventualmente, si es que a ese incumplimiento de funciones le agregas elementos de dolo, también responsabilidad penal, ya en el campo probatorio, en el campo penal, pero en el campo político, clarísimo incumplimiento de funciones. Bueno, acabo de conseguirles, yo sé que hay algunos asambleístas electos, tanto de la izquierda como de la derecha, que nos oyen, aunque sea de manera escondida, porque les da vergüenza decir que le oyen este tipo de programas, que acaban de tener una consultoría jurídica gratis. Aquí, amparados en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, yo hago un exhorto, una invitación muy cordial, muy patriótica a todos los asambleístas de cualquier lado, de cualquier tienda política, a que exijan, a que manden una carta, ¿no es cierto?, en su condición de ciudadanos, pero sobre todo en su condición de asambleístas, a todas estas autoridades que hemos mencionado, exigiendo que se hagan públicas las acciones que se tomaron al menos desde enero del 2023 respecto a estos hechos de conocimiento público. Así es, Es absolutamente. obligatorio, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si es que el funcionario no entrega esa información, eso es objeto de destitución inmediata dentro de un mes. Entonces, yo creo que es Absolutamente, muy Pedro. importante, ¿no es cierto?, que nos oigan, por favor, aquí tienen una obligación con el país, dejar documentado el hecho de que este tipo de abusos, ¿no es cierto?, más temprano, más tarde, tienen que ser respondidos. ¿Por qué? No solamente por el hecho de que hay un crimen en marcha, sino el hecho de los crímenes que pueden cometerse en lo inmediato, como parte de este proceso de persecución política sobre el que vamos a hablar en lo inmediato. Entonces, yo quisiera que te concentres un poquito, Gustavo, respecto a cuáles son los instrumentos que podría tener la ciudadanía para resistirse, para reaccionar, para contrarrestar este abuso injurídico de las instituciones. Vamos viendo, por ejemplo, primero hablemos del tema de la persecución política del lawfare y después hablamos de todo el tema del crimen organizado. A ver, en el tema de la persecución, a ver, no se podía haber hecho alguna acción ciudadana, digo, desde las facultades de derecho, los colegios de abogados, los propios estudiantes de derecho, que reaccionen frente a semejante delirio, que es hablar de influjo psíquico, por decirte alguna cosa. O no podía haber habido una reacción de la gente decente, independientemente de su vocación, de su inclinación política, ¿no es cierto?, respecto a todas las arbitrariedades que se cometieron en el procesamiento de Glass, inclusive si es que se puede asumir ya era culpable, pero se coge y se hace una situación en la que se eliminan los derechos que tenía, ¿no es cierto? Inclusive si es que fuese culpable, en el hecho no, en el caso no consentido de que sea culpable, y en tema de aplicarle la norma en indubio por lo reo, dicen, ¿no es cierto?, ustedes los abogados. Entonces, la situación más favorable en términos de los códigos penales vigentes o el hecho de la acumulación de las penas. Es decir, hay 10.000 casos, ¿no es cierto?, que indignan a cualquier persona, ¿no es cierto? El hecho de que nadie levantó la voz, no hubo la forma de frenar el atropello en su momento, lo cual abre las puertas de que los nuevos atropellos también van a quedar impunes. Claro, y con el famoso candado que la Corte Constitucional ha establecido todo el Trujillato. Pero mira, Pedro, a veces las reacciones a veces toman tiempo, no son procesos muy sencillos por varias razones. Yo creo que la conciencia social también es algo que está en proceso en nuestro país. Eso de tener conciencia que, en mi opinión, significa conocer tu pasado, discernir tu presente y anticipar tu futuro. Si hacemos eso como sociedad, creo que nos va a ir mucho mejor. Pero esos son procesos
de entender bien lo del pasado y discernir bien tu presente no son procesos fáciles cuando tienes medios de comunicación como los que tenemos y que tienen una influencia y que cuando se ponen en campaña y funcionan como cartel influyen en la ciudadanía. Pero evidentemente eso también va cambiando porque la gente puedes engañar a muchos por algún tiempo, a algunos por mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Entonces sí, se va creando conciencia. Además, ya te llega a afectar en la vida cotidiana, ¿no? Una cosa es ver de lejos el influjo psíquico, habrá sido, no será, la campaña mediática, mucha Pero a gente ver, cae en la pensemos por una confusión. cuestión. Pero cuando te empieza a afectar a Es ti, legalmente aceptado el concepto de influjo psíquico en el derecho no, ecuatoriano? no, esto es una distorsión de un autor alemán, Job, si no estoy mal, si no lo pronuncio mal, que tiene que ver absolutamente con el análisis de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y el derecho penal del enemigo, que tiene otras connotaciones, pero jamás en un tema de un supuesto soborno donde tienes que tener elementos materiales de prueba. O sea, esto es un atropello absolutamente a toda la teoría general de la prueba, donde está en nuestro ordenamiento jurídico el establecimiento de la teoría racional de la prueba, donde tú tienes que conectar hechos con el derecho y responsables a través de una vinculación objetiva. Esto del influjo psíquico que está escrito en la sentencia es una vergüenza, y es una vergüenza a nivel internacional. Pedro, en las universidades se ríen de esta situación, es tremendamente Yo le he grave. oído a juristas de talla internacional como Zaffaroni o Ah, Barcesat, ¿no es cierto? imagínate. O al propio Garzón, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, esto es una barbaridad, así, con esas palabras, No, es la exactamente, barbarie. es una barbaridad, pero ya este tema ya le está afectando a la vida cotidiana de la gente. Entonces digo, por un tiempo la gente, claro, con esa campaña mediática puede verse de alguna manera vista afectada, pero le Ahora, afecta ya en lo cotidiano. qué evita que el FBI, horas antes de las elecciones, ¿no es cierto?, para generar un escándalo y transformar las tendencias que parece ser que darían el triunfo a la Revolución Ciudadana, saca que ha encontrado el ADN del influjo psíquico de Correa en los asesinos de Villavicencio. Es que la verdad esto es trágico y tanto, hasta cómico y trágico, pero es realmente una barbaridad, ¿no? Y esa es la desesperación que encuentran estos actores, los actores políticos, para tratar de desvirtuar la voluntad de la gente, ¿no? Que la gente escoja libremente una tendencia u otro, un candidato u otro, pero que lo haga sobre la base de Bueno, elementos pero danos reales, un no de ejemplo, distorsión. porque la gente se siente, insisto, ¿no? Kafkiano, el tema este de el castillo, ¿no? Te sientes absolutamente abrumado, te sientes absolutamente apabullado por ese poder irracional, arbitrario que te oprime, al que tienes que aceptar y tienes que no solamente resignarte, sino hasta encontrarle el gusto, ¿no? ¿Cuál podría ser el mecanismo que un abogado decente, un profesor decente de derecho, o un ciudadano común y corriente podría tomar? ¿Cuáles son los procedimientos legales que contempla la normativa ecuatoriana para evitar estos atropellos? Y de Mira, otros ejemplos que nos puedas dar así de concretos, como para sí, que la gente no se sienta ahogada en esta situación mira. de indefensión, ¿no? Parto de un elemento. Hablabas tú de la academia hace un instante. Es terriblemente decepcionante cómo la academia durante el Trujillato guardó un silencio cómplice. Prácticamente todo el mundo aceptó incluso afirmaciones tan bárbaras como las que hizo Trujillo en un medio de comunicación, diciendo que sus decisiones y de su grupo con Pablo Dávila, el señor Zavala, Mendoza, etcétera, estaban por encima de la Constitución y nadie dijo absolutamente nada, más que algunas voces de gente que luego sufrieron el cerco mediático. Entonces, estas cosas no se dicen. Hay un académico suelto de huesos que da clases y es invitado a todos estos medios hegemónicos que dijo es que vivimos en un paréntesis constitucional. Después se habló O de sea, vacancia constitucional, ¿no? Que eso se llama la dictadura, Constitución estaba de vacaciones, no solamente la Corte claro. Constitucional. Y usan estos eufemismos para decir, estamos en paréntesis constitucional, es que Eso es estamos en una dictadura, pues. vacancia. Eso se llama dictadura, no tiene otro nombre, se llama arbitrariedad, pero la academia guardó silencio cómplice. Ahora aparecen de alguna manera ciertas relativizaciones ya, pero igual hay un cerco mediático muy fuerte, de esto no Sí, se pero verás, habla, yo todo creo que es se... importante ubicar que inclusive cuando hay rupturas constitucionales, ¿no es cierto? Los códigos menores, o sea, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Comercio, siguen funcionando, pues, para ormar, digamos, la vida de la sociedad civil.
Mira, qué importante lo que dices, porque claro, pero todo esto, ¿dónde se conjuga? ¿Dónde se hace carne? En la función judicial, en las decisiones de los jueces. Y entonces tienes una función judicial cooptada, penetrada, sin recursos, con gente, alguna gente buena y otra gente pésimamente ya podridos, instrumentos del poder, pero son los que tienen el poder ahorita. La gente buena adentro de la función judicial baja el perfil, hace el trabajo mínimo, no tiene recursos, pero no tienes forma de que el acceso a justicia sea una realidad para los ciudadanos. Entonces, esto es de fondo lo que tú dices, es de fondo el poder cambiar la justicia nuevamente en nuestro país, porque si te quedas en la indefensión, Pedro, te quedas absolutamente en la indefensión. Para la vida cotidiana de la gente que pretende una pensión de alimentos para su hijo, o para que se reparta rápido una herencia, o para que se defina la propiedad de un terreno. Todo esto está absolutamente ralentizado. O sea, la gente en su vida cotidiana está afectada. Y creo que eso es lo que ahora está haciendo tomar conciencia, porque a veces resulta que esas lecciones duras hacen que la gente se dé cuenta que no siempre fue así, que sí hubo un periodo donde las cosas funcionaron y que luego vino un tsunami político desde la época de Moreno y de Lazo que arrasó con las instituciones, que significa ¿qué? Arrasar con los derechos de la gente. Pero sí hay esperanza. O sea, hay esperanza de que las cosas sí se pueden resolver, que no podemos caer en esa incultura de decir siempre fue así, todos son lo mismo. No. Hay gente que tiene visión ciudadana, que tiene planes de trabajo para que las instituciones funcionen en función del bien común y que en función de eso la gente tenga acceso a sus derechos. Si no es tan complicado doctrinariamente, que la gente tenga acceso a sus derechos y pueda ir a una función judicial efectiva, eficiente, donde en pocos días se resuelva sobre la pensión de alimentos, donde rápidamente se resuelva cualquier situación jurídica, donde se luche contra la delincuencia con debido proceso, ojo, porque todas esas soluciones fáciles de limpieza social, armémonos todos, pongamos pena de muerte, es el populismo penal que no resuelve los problemas, porque además a la ilegalidad se la combate con legalidad, Y no se la combate con legitimidad, más ilegalidad, con legalidad y legitimidad además, ¿no? con legalidad y legitimidad dentro del marco del debido proceso. Esa es la nobleza del Estado de Derecho, el luchar contra la ilegalidad con legalidad, porque si no caes en lo mismo y te vuelves cómplice, y solamente son dos bandos ilegales que se enfrentan, el Estado ilegal con el crimen organizado ilegal. ¿Qué es lo que nos está pasando? Un Estado penetrado que hace mal su trabajo y que además ya prácticamente es parte de la Ya, misma pero lucha de verás, bandas. este es un tema sin duda en términos de soluciones de fondo. Pero a ver, yo soy un abogado de derecha anticorreísta, pero decente, ¿no es cierto? Y quiero que me cuentes qué es lo que podría hacer. O sea, ubícame qué es lo que yo como abogado, como profesor de derecho, como abogado en el ejercicio de la función o como un activista ciudadano podría hacer ahorita, como lo que te mencionaba de la Ley Orgánica No, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que además lo puede hacer cualquier ciudadano, pero claro, sujeto a las retaliaciones de parte de la Fiscalía, de la Contraloría, del SRI, de todo el lado que te van a caer por todos los cuatro costados. Cuéntanos qué es lo que podría hacer un abogado, un estudiante de derecho, porque se requiere obviamente conocer un poco la materia para no meter la pata por un lado, pero también para poder defenderse ante las eventuales retaliaciones. tener la honestidad intelectual de, 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 de afirmar categóricamente que no importa si eres de izquierda, de derecha, de centro, tienes derechos al debido proceso, sea quien fuere, y que el tema del influjo psíquico no tiene ninguna presentación. Eso un abogado honesto con honestidad intelectual lo va a decir y lo va a hacer. Tener la honestidad intelectual Ya, pero en otros es temas, por evitar. ejemplo, estas violaciones, ¿no es cierto?, a este principio universal de indubio pro reo, es decir, que en caso de duda, en caso de que hayan dos normas que parecen contradecirse, siempre hay que optar por la versión que favorezca al prisionero, inclusive si es que fuese culpable. Sí, pero esos son justamente los jueces corruptos o temerosos que no aplican la ley de manera correcta y que los colegios de abogados guardan silencio, también cómplices algunos de ellos. Hay algunos abogados que sí hacen evidentemente una defensa correcta del debido proceso, sea quien fuere, no importa la tendencia política, hay que defender el derecho. Pero lo que hace la Corte Constitucional ahora, Pedro, es gravísimo. Lo que ha decidido ahora con la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos en detalle, quisiera ver tu versión. Porque mira, más allá de la persona, no conozco al doctor, creo que lo vi alguna vez, el doctor Oliver, no hago una defensa personal, hagamos una defensa institucional. Es un funcionario, primero elegido por voto popular. En segundo lugar, lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, nos guste o no, es hacer
dar paso a un pedido ciudadano para que se haga una veeduría sobre lo que hizo el Trujillato. Hacer una veeduría no es lo mismo que cambiar lo que hizo el Trujillato, es hacer una veeduría ciudadana. Viene un juez de Montecristi, nos guste o no, dice que hay que dar paso a aquello. Esta entidad pública dice, entonces voy a dar paso. Entonces viene la Corte Constitucional y dice, no puede dar paso porque tengo un mandato, un candado que dice que no hay cómo cambiar lo que hizo Trujillo. Es decir, que ni Pero ya, siquiera, no en términos de que se pueda eliminar o revertir, sino ni siquiera se puede opinar sobre ese tema. ahora resulta que justamente con la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, creo que ha tomado decisiones técnicamente excelentes sobre ciertos aspectos técnicos del derecho, pero en esos aspectos de carácter político no demuestran más que ser hijos del Trujillato y defienden el Trujillato. Y curiosamente, este dictamen que significó responderle a Trujillo la pregunta de todo lo que yo hice estuvo bien y las autoridades que yo nombré estuvo bien, entre las cuales ustedes, Corte Constitucional, y la Corte Constitucional responde, sí, sí, estoy súper bien nombrado y nadie puede revisar ni mi nombramiento ni el de nadie. O sea, es hasta antiético, ¿no? De que se quiera justificar que un candado de esas características me lo doy a mí mismo, me lo estoy auto otorgando a mí. Nadie puede revisar cómo yo fui nombrado. Pero digamos que así es el derecho en esta lógica de la arbitrariedad que generó Trujillo y que así es. Pero vamos a lo técnico. Ese, ese mandato, ese candado, cubre el cambio de lo que hizo Trujillo. Entonces, algunos llaman antinomia, que era muy fácil de resolver. Antinomia es cuando dos normas regulan el mismo espacio, la misma materia, el mismo tiempo, el mismo espacio jurisdiccional. Entonces, regulan lo mismo y hay antinomia. ¿Cómo resuelves? Varias técnicas, la jerarquía. Dicen, es que la jerarquía de normas más importante en lo que dice la Corte Constitucional, la que le dice un juez de Montecristi. Sí, si es que hubiese esa antinomia, pero resulta que no hay antinomia porque materialmente no es lo mismo hacer una veeduría que cambiar lo que hace, lo que hizo el Trujillato. Esa simpleza la Corte acaba de atropellar y acaba de generar entonces en muchos abogados que acabo de escuchar en las radios, sí, pero así mismo es, sí, no está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Es decir, mucha parte de la intelectualidad del país se acomoda. ¿Por qué? Porque litigan en la Corte, porque no quieren estar enojados con la Corte, porque después llevan un caso y ya les ven mal. Entonces, realmente eso es un grave Ya, pero problema verás, de los este es un tema que intelectuales me del parece que país. es crucial y que está en el corazón de toda como te digo, esta pasividad ciudadana, ¿no? El tema del miedo a la retaliación. Yo creo que ahí habría que distinguir lo que adolece, digamos, en términos de la arquitectura institucional, de balances y chequeos, de lo que es la corrupción que provocó justamente la manipulación del Trujillato, ¿no? Porque genera una promiscuidad endogámica que dice, ah, no, yo no puedo hacer que se cumpla la ley porque pongo en cuestión mi origen, ¿no es cierto? Y entonces eso se ve también en el tema, por ejemplo, en la bronca entre el Consejo de la Judicatura, las Cortes, la Fiscalía, y entonces los que antes eran amigos, nacidos del mismo pecado original, se están peleando y empiezan a utilizar la función pública como un instrumento de retaliaciones personales, cosa gravísima. Entonces Gravísimo. aparece un circo, ¿no es cierto? Porque es todos contra todos, en definitiva, lo que está Así es. pasando acá, que incluye el hecho de que desde cualquier juzgado se pueden poner estas acciones de protección que llegan a abusos tan grandes como desconocer, por ejemplo, una resolución de la Asamblea Nacional, en el caso del general Carrillo. Claro, mira, se pierde toda lógica y se defiende lo indefendible. Entonces, el general Carrillo no se puede posesionar como asambleísta, es que no puede, tiene una inhabilidad. Pero dicen, no, es que es político. Y entonces, con eso ya se acabó las normas técnicas jurídicas. O sea, realmente es cualquier cosa. El país vive una situación muy, muy grave de deterioro, incluso ético, a nivel de sus élites intelectuales, académicas. Salir de esto no es sencillo, pero se puede hacer, se puede salir. Se requieren liderazgo, se requiere compromiso y se requiere, claro, que las urnas hagan su trabajo. Esto es muy importante, porque tienen que salir estas autoridades ya del Ejecutivo contaminadas o que han dado paso a que se desarrolle el crimen organizado en nuestro país. Es gravísimo lo que pasa en las cárceles del país controladas por las mafias, que matan a los principales testigos o autores materiales del asesinato
de un candidato a la presidencia de la República en un Vamos, ¿por qué recinto no del hacemos un Estado. análisis, si me permites, ¿no es cierto? Tenemos unos 15, 20 minutitos. Dediquemos esos 15 minutitos a analizar tema por tema, ¿no es cierto? Cómo se ha ido prostituyendo a la justicia en el caso del caso Cáceres, pero también en el caso Villavicencio. Yo retomaría lo que dijiste vos en algún momento, en el hecho de que no solamente fue el presidente de la República al que le hicieron tragar sus palabras, con toda la arrogancia de banquero, ¿no? Que hace lo que desde temprana edad hace lo que le da la gana porque tiene la plata y las influencias para hacerlo. Le cogieron y le hicieron que se coman sus palabras, ¿no es cierto? Y ahí quedaron hasta ahorita, cuando ya es tan evidente que no queda otra que sacarles, ¿no es cierto?, a sus protegidos, quién sabe a cambio de qué favorcitos, ¿no? Con una cuestión, una trayectoria, pero, o sea, el haberles dejado ahí, ¿no es cierto?, ha significado que el país viva varias crisis carcelarias, varios atropellos y decenas de muertos. Entonces, yo sí creo que vale la pena, ¿no es cierto?, que ubiquemos, permíteme que me detenga en este punto, Ah, que también el general Carrillo, protegido público de la embajada americana. O sea, los gringos han puesto centenares, si no miles de altos funcionarios en todos los gobiernos, pero nunca lo han hecho tan público como el caso del apadrinado, que el apadrinado general Carrillo por parte del actual embajador. Y tienen que sacrificarlo a él, porque él dice, son 12 generales, 12 altos oficiales de la policía que están involucrados en el encubrimiento a Cáceres, que es un teniente. Entonces aquí hay varios interrogantes. Mira, a propósito de esta situación y de la gravedad de la destrucción de las instituciones y de la penetración que acabas de decir, la mm. penetración. ¿Cómo así en una institución jerárquica? Altos oficiales se coluden a riesgo de su reputación y de su carrera para proteger a un teniente que comete un crimen infame en una institución policial, en una dependencia, físicamente de una institución policial, con la complicidad de todo su entorno, y no solamente sus jefes, sino de sus propios colegas. ¿No es cierto? Una cuestión tan terrible, tan atroz, tan cobarde, ¿no es cierto?, de matar a su mujer, de estrangularla a paciencia de los testigos allí. ¿Y cómo así, no es cierto, aparece él como el único culpable de toda esta situación? Inclusive ya le van a demandar al Estado ecuatoriano por haber mencionado otros nombres. En todo esto, ¿no es cierto? No solamente que le protegen generales, cosa impensable, primer punto, y segundo punto, que terminan sacrificando al ahijado del embajador de los Estados Unidos, al general Carrillo, que tenía pretensiones de ser el Bolsonaro ecuatoriano y todavía las tiene, ¿no? ¿Cómo entiendes vos esta primera cosa? Ya, porque en su momento, cuando ocurrió este crimen atroz de la abogada Bernal en el recinto del Estado, en la Escuela de Formación de Policías, em, aparecen otros generales que intentan cubrir porque parece que alguno le había dado el permiso para que salga a jugar fútbol. Entonces, aparentemente pueden haber pistas de que alguien le ayudó también a tratar de mover el cuerpo, porque parece que solo eso es imposible hacer. Parece que la lógica no es solito, eso no se hace. Además, cavar los tiempos ida y vuelta, etcétera. Pero como el presidente dice, saquen a fulano, Sutano y Mengano, y luego le dicen, no, es que fulano, Sutano y Mengano son los que te ayudaron, pues, con el caso León de Troya. Entonces tiene que dar marcha atrás. Pero ahí Pero ya se resulta, ve, ¿no es cierto? Ahí resulta que a los que favorece la declaración, a la otra intervención totalmente ilegal, tanto en el derecho interno como en el internacional del embajador de los Estados Unidos, cuando habla de los narcogenerales, son precisamente a los favorecidos, son precisamente esta argolla que terminan chantajeando al parecer al presidente de la República, ¿no? así parece, porque además, al rato que no solamente ayudas al presidente, ayudas a la mafia albanesa. O sea, Ah, ahí está el la rato que clave del tú, asunto el entonces. rato que tú guardas esa investigación, no solamente le ayudaste al cuñado del presidente, sino a todo, a sus socios, pues, a la mafia albanesa en sí misma. Entonces Lo cual acaba ahí también aquí abriendo mando un rienda suelta, ¿no? exhorto, ¿no es cierto?, a los amigos decentes de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que también tendrían que investigar cómo así el embajador se mete en una cuestión que favorece a gente vinculada a las mafias, a los amigos del difunto señor Cherres. A ver, lo que sucede ahí es que el rato que archivas esa investigación, insisto, lo que haces es, claro, tratar de ayudar al gobierno para que no salga a la luz y acabas beneficiando a la mafia albanesa. En ese contexto sale Carrillo relacionado con el tema Bernal,
pero es porque ya había una opinión pública que necesitaba respuestas institucionales. Como no se comen a los generales, que el presidente había dicho que tenían que salir, algo tiene que hacer. Entonces baja al ministro del Interior. Aunque el ministro del Interior, que le grababan y le filtraban los audios, los mismos policías, decía, primero se van los peones, luego se va el rey, diciendo que él era el rey. Acuérdate que hubo ese audio. Pero el gobierno lo saca porque necesitaba también un Ahora, las fusible. declaraciones de Carrillo, no estoy hablando del correísmo, de la izquierda, de... No, 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 estamos hablando del propio Carrillo, le dejan pero muy mal al presidente de la República, ¿no? Ah, totalmente. Ahora, claro, ya se pelean los compadres, ¿no? ¿Quién nomás habrá ahí? Pero en todo caso, es un personaje que no puede posicionarse como asambleísta si respetamos la ley y la norma, porque fue destituido por un juicio político y tiene una inhabilidad para ejercer cargo público por 2 años. Tan simple como eso, o sea, es día y noche. ¿Entra o no entra? Y no, no entra, pero claro, se están inventando cualquier interpretación, pero Bueno, eso es pero un si el deterioro de las procurador del instituciones, Estado Pedro. dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es No era banco bueno. y que las apuestas no son apuestas, y además es Pedro, también como el presidente del Opus Dei, creo vos que eras compañero de él, el de Íñigo Salvador, ¿no? no, 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 mayor, mayor el Pedro. Ah, ya, Es perdón, más, perdón, perdón. Es que como te veo canoso, no era mi puta, ya, compañero. me confundo. No, no era mi compañero. Pero Pero puede esas son pasar las cualquier graves cosa, es situaciones. decir, todo depende, ¿no es cierto? Son jueces omnipotentes que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Me recuerda las conspiraciones de los jansenistas, de los jueces franceses, hace 3, 4 siglos, ¿no es cierto? Que mutuamente se cubrían, ¿no es cierto? Y se endiosaban entre ellos, inclusive yéndose en contra de la religión. Pero es un tema que duró, y o sea, traigo a colación porque esa pesadilla duró 2 siglos y fue, pero perfectamente utilizado por los enemigos de Francia en su momento, ¿no? Así Imagínate es, lo que significaría un país chiquito como el nuestro. terrible. Pero mira, Pedro, la democracia vive en las instituciones, no solamente en las urnas, que por supuesto sí, también vive en las instituciones. Si no hay instituciones, no hay democracia. Vivimos en una dictadura, vivimos en la arbitrariedad, porque no hay democracia. Entonces cada uno va diciendo las normas como quiere. Esto no es banco cuando es un banco interamericano, no, no es banco. Entonces, esto refleja esta deterioro institucional, ético, esta descomposición del Estado que tiene que recomponerse. Ahora, Se una tiene que preguntita recomponer. para cerrar la sesión, Gustavo. Estamos a puertas, ¿no es cierto? Crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía, ¿no es cierto? Y esto de aquí hasta les recomiendo a los compañeros que vean el asunto, una entrevista que le hice a Ricardo Amador Castillo, un analista, un politólogo venezolano, antichavista, anticorreísta, profesor de George Washington University, ¿no es cierto? Que reconocía el hecho de que había una manipulación inventándose atentados, inventándose secuestros, inventándose todo tipo de cosas la víspera de las elecciones, que eso es recontra reconocido en el caso de los Estados Unidos, y él desestimaba que eso pueda pasar en el Ecuador y a la semana y pico asesinato de Villavicencio. Ahora la secuela de eso, el corolario de eso es que van a querer manipular esa situación con una cuestión tan delirante como la que pretenden hacer ahorita de un tejido, de un testigo protegido que es un delincuente preso por otros crímenes de hace largo rato y que la fiscalía jamás lo había mencionado en su vinculación con el caso Villavicencio. Y resulta ser que después de que testigos protegidos bajo cautela del Estado son asesinados de la manera más cruel, porque una cosa es un balazo y otra cosa es todo el aparato que tienen que montar para ahorcar uno por uno a estos fulanos. Entonces, resulta ser que en eso sale con una acusación, y aquí una pregunta gravísima, una acusación, como dice Zurita, al gobierno de Correa acabó en el 2017. Pero se supone, y ese fue además la muletilla de la fiscal, que la indagación es secreta, es reservada. ¿Cómo así aparece tanto Zurita como la ex mujer de la viuda de Villavicencio? Aparecen como portavoces de lo que está haciendo la fiscalía. Y además con Zurita dándole instrucciones, diciendo, es que el celular de Villavicencio no puede ser utilizado. O sea, cuéntanos por favor, ¿qué puede hacer la ciudadanía para defenderse frente a este nuevo atropello que está en ciernes y que pretende alterar los resultados de la próxima elección? Por tanto, es un atentado contra la democracia ecuatoriana. Pedro, esto es una burda manipulación. Yo creo que no les va a funcionar
tengo la sensación de que el pueblo ha visto ya estas manipulaciones y estos objetivos políticos que de manera más canallesca pretenden incluso utilizar la muerte de un candidato, un asesinato de una persona. Nadie debe morir asesinada y por motivos políticos, aún peor, que atentan contra la democracia. La muerte de Villavicencio es un atentado a la democracia y ahí hay que solidarizarnos no solamente con sus familiares, sino que entender que eso es un golpe a la democracia y que tiene que saberse quiénes son los autores intelectuales y todos los materiales que intervinieron en ese asesinato por el bien de la democracia y no solamente como derecho, por supuesto, de sus allegados, seguidores y familiares. Entonces, yo creo que el pueblo esta vez no se va a ver afectado. Tengo esta sensación, porque es demasiado burdo. No encajan las cosas, no pueden encajar técnicamente y jurídicamente. Este testigo que aparece, ¿es alguien que ha sido investigado? Es parte del andamiaje, por lo tanto, si es así, tiene que estar preso. Tendría que también ser procesado. No está siendo procesado, no está preso, ha dado un testimonio anticipado. Además dicen que bajo juramento, lo cual tampoco técnicamente encaja, porque tú das una versión libre y voluntaria sin juramento si estás en una indagación previa. ¿En qué estás? No han explicado nada, no encaja técnicamente esta persona. Entonces, ¿es un cómplice? ¿Es un autor material? ¿Es un coautor? Es el que dice yo conozco porque a mí también me metieron en esto y les voy a contar cómo es. Entonces, es alguien que está en cooperación eficaz. Cooperación eficaz cuando te están acusando, tú eres culpable y dices, sí, sí, soy culpable, voy a colaborar con la justicia. Pero si es así, tienes que estar preso. Si es así, tienes que estar con una orden de prisión. No encaja, es un señor que no aparece y dice, yo sé todo, sé que fulano y sultano han sido, y que aparece como un testigo, pero testigo protegido, bueno, pero testigo protegido como parte de los acusados o indagados, o es alguien que conocía porque pasó por ahí y vio. O sea, ¿qué valor tiene esto? No tiene más valor que una intencionalidad política de todos los elementos que han salido hasta acá. Me parece que eso es tan burdo que la gente no lo va a tragar. Evidentemente la intencionalidad y la campaña está dada. Los grandes medios de comunicación van a meterse estos días en ese tema y van a, aunque luego digan, no ha sido, pero ya el objetivo es el sábado, el domingo, el influir en el estado de ánimo de la gente, porque también la gente vota a veces por estado de ánimo, no solamente vota por Como ya convicciones. pasó en el supuesto financiamiento de la campaña de Andrés Arauz en el 2021, ¿no? Adiosito no Claro, ha sido. exactamente. Entonces, ya son demasiadas cosas. Por eso te digo, Pedro, quizás en esta parte final del programa tan importante, mira, a mí me parece que es importante esto de la conciencia individual y social. Conciencia, una vez más, que debe cultivarse en lo que significa conocer tu pasado, discernir tu presente y anticipar tu futuro. Fíjate que una traición puede ser algo que no se puede anticipar. La traición de Moreno quizás no se podía anticipar. Yo creo que votar por un banquero sí podíamos anticiparlo como ciudadanos. Sí podíamos un poquito de anticipación. A veces los latinoamericanos, los ecuatorianos, somos buenos para conocer en algo nuestro pasado. No somos tan buenos para discernir el presente en que estamos mejorando y somos bastante malos para anticipar el futuro. Pero creo que con las lecciones tan duras que hemos sufrido en estos años, creo que entendemos bastante mejor los fenómenos de este pasado reciente. Podemos no caer en la trampa de decir siempre fue así, toda la vida lo mismo. No, conozcamos bien nuestro pasado. Desde el 7 al 17 hubo un mejor Estado, unas instituciones. Quizás por primera vez hubo Estado de verdad, con instituciones con visión social, no perfectas, pero con visión de servicio público. Y luego del 17, en el 18 empezamos un deterioro total de las instituciones del Estado. Y no estoy hablando de unas personas u otras, estoy hablando del Estado que se deteriora y se nos cae delante de nuestros ojos, que afecta la vida cotidiana nuestra, de nuestros familiares, amigos y del país en su conjunto. Debemos discernir nuestro presente, ver las acciones antiéticas, canallescas de ciertos actores políticos, como usar la muerte de un candidato a la presidencia de la República con una visión política. Hay que ser canalla, pues, para usar el dolor de una familia, la muerte de una persona con una visión política. Discernir esto para poder anticipar nuestro futuro. Y anticiparnos a ver que si votamos en una dirección es continuar con la misma matriz. Votar por Novoa es continuar con la misma matriz de Moreno y de Lazo. Anticipemos eso. O votar por una persona que tiene experiencia, como Luisa González, que tiene experiencia en el manejo del Estado, que lo entiende y que tiene visión ciudadana.
analizar esto y anticipar el futuro, que significa retomar la senda del trabajo y de la paz, o continuar con la matriz de Lazo, de Trujillo y de Moreno, que nos llevarán aún más al infierno y a una destrucción total de las instituciones de nuestro país. Hay que votar con conciencia, conocer un poco nuestro presente, discernir nuestro presente, evaluar nuestro pasado y, por favor, anticipemos un poquito nuestro futuro. Muchas gracias, Gustavo. Que el país decida con lucidez este domingo. Un gran abrazo Que así y sea. hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Un abrazo, Pedro. Gracias.